Bueno, ya. Buenas noches, compañeras. Buenas Buenas noches, noches. ladies. Angie, estamos convocadas en esta reunión para hablar sobre dos tipos de investigación, la descriptiva y experimental, eh, y luego determinar cuál es la mejor para una investigación educativa. ¿Ok? Vamos a mirar en qué consiste cada una de ellas. Iniciamos con la investigación descriptiva, que básicamente lo que busca la investigación descriptiva es describir todo, cada uno de los componentes principales de una realidad. Es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Además, describe situaciones o acontecimientos y no está interesado en comprobar explicaciones ni probar hipótesis. Básicamente lo que hace son las descripciones que se hacen a través de encuestas. Por otro lado, encontramos la investigación experimental, que consiste en la manipulación de una o más variables experimentales no comprobadas en condiciones rigurosamente controladas. Esto con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o un acontecimiento en particular. El experimento provocado por el investigador le permite introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él. Todo esto con el propósito de controlar el aumento o la disminución de esas variables y su efecto en la conducta observada. En otras palabras, la investigación experimental está integrada por un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y datos necesarios sobre un tema a investigar y el problema a resolver. Ahora viene la pregunta, chicas. En una investigación educativa, ¿cuál de las dos es la mejor? ¿Qué piensan ustedes? Abro debate. Listo, Marta. Bueno, para mi parecer, estos dos tipos de investigación aportan mucho y se complementan. Entonces, vamos a mirar las semejanzas que hay entre estos dos tipos de investigación. Fíjate que tenemos entre la semejanza, dice, la investigación descriptiva se refiere principalmente a la toma de datos disponibles y tratando de aclarar una idea de los datos usando análisis estadístico. De igual forma, los investigadores experimentales a menudo hacen este mismo tipo de análisis estadístico. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y ordinariamente anteceden a investigaciones descriptivas. Los estudios descriptivos, por lo general, fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Tanto la investigación descriptiva y la investigación experimental son utilizados para toda la ciencia. Por eso, desde mi punto de vista, pienso que estos dos tipos de investigaciones se complementan mucho. Interesante. Pienso además, Lady, que es importante también tener en cuenta la diferencia entre estos dos tipos de investigación, porque la investigación descriptiva vemos que detalla las características del grupo de estudio, mientras que la investigación experimental manipula las variables para llegar así a las conclusiones. Tú expresabas ahorita en la semejanza que tanto la investigación descriptiva como la investigación experimental son utilizadas por todas las ciencias. Sin embargo, la investigación descriptiva incluye típicamente estudios de carácter sociológico y psicológico. Y mientras que la investigación experimental incluye también estudios forenses, estudios biológicos y estudios de laboratorio en un escenario bastante amplio. Otro aspecto a tener en cuenta es que la investigación descriptiva es útil en la recopilación de datos sobre una determinada población o un acontecimiento específico, mientras que la investigación experimental es útil para descubrir la causa-efecto de una, como lo decías tú, relación causal o de correlación y entre otro tipo de investigaciones, ¿verdad? Ahora, si tenemos en cuenta el objetivo de la investigación descriptiva, esta detalla las características del grupo de estudio, respondiendo así a la pregunta ¿qué es lo que se aborda en la investigación? Mientras que el objeto de investigación experimental busca manipular esas variables que tiene para apoyar o rechazar la hipótesis asumida. Por lo tanto, responde a la pregunta ¿qué pasa si se aborda la investigación de esta o de otra manera? Interesante. Okay. Entonces vamos a ir sacando conclusiones. Mire, de lo que ustedes están diciendo, a mí me parece que eso también
que todas dos son importantes y eso depende del propósito de la investigación. Porque si uno lo que quiere es profundizar en un contexto, entonces uno busca un estudio exploratorio, una investigación exploratoria. Pero si uno quiere caracterizar el contexto de estudio o un problema específico, entonces uno tiene que buscar una investigación descriptiva. Así es, Entonces, porque precisamente tú decías que esta investigación descriptiva, ¿verdad? Lo que busca son metodologías más que todo cualitativas. También puede combinarse la cuantitativa, pero la investigación experimental utiliza principalmente o se enfoca más, dada más a la investigación o la metodología cuantitativa. De acuerdo con ustedes. Pero fíjense que en todo tipo de investigación ocurren eventos, ocurren un inicio, un estado inicial, un transcurso y un estado final. Y todo esto se puede describir. Yo puedo describir cómo inicié, cómo terminé. Es claro de que de pronto en ciertas áreas una es más fuerte que otra, pero considero que en todo tipo de investigación ambas se pueden utilizar, de pronto una con mayor intensidad que otra, dependiendo del tema, pero sí se complementan. Puedo describir los acontecimientos, el paso a paso, la observación, y a través del experimento, a través del tipo de investigación experimental, ¿verdad? Puedo llegar a esta descripción. Y lo descriptivo, lo experimental, perdón, me complementa esto que observo. Entonces ya me lo cuantifica, me lo analiza, saca estadísticas, ¿sí? Todo esto lo que conlleva lo experimental, sucedió, no sucedió, ¿ok? Puedo verlo en tiempo real, pero también lo puedo describir. Y por esto, desde mi punto de vista, sí. Pero yo creo que sí se complementan, pero en el orden contrario. Yo creo que los estudios exploratorios, la investigación exploratoria, es la que fundamenta a la descriptiva. O sea, cuando tú buscas un problema de investigación descriptivo, tú quieres describir una situación y buscas un fundamento teórico sobre ese tema, y eso lo hace la investigación exploratoria. Entonces, la investigación descriptiva casi siempre se fundamenta en investigaciones exploratorias anteriores. Ok, estoy de acuerdo contigo, sí es cierto. Bueno, entonces, Bueno, Para poder ¿qué podemos describir tiene que concluir? haber un hecho primero que experimentar para poder describirlo, sí, sí. Claro. Bueno, entonces, las tres consideramos de que depende el tipo de investigación y que se pueden complementar. En una investigación se pueden usar las dos, se pueden complementar más bien. Así No sé es, qué más. totalmente de acuerdo. así es. Bueno, 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 pues, con bueno, los entonces, aportes definimos este encuentro, ¿no? Con estos aportes que hemos bueno, tenido. pues, Muchas muy gracias, bien. compañeros, por la muchas gracias por atención. el tiempo. Muchas gracias, enriquecedor este debate. Chao. Chao. Chao.